Hola a todos, somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina. Hoy os traemos al podcast Blonde, una película de Andrew Dominik disponible en Netflix. Señorita Monroe, es la hora. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo empecé? Como actriz. Supongo que alguien me descubrió. La película, basada en la novela homónima de la poeta y novelista estadounidense Joyce Carol Oates, nos presenta, a modo de falso biopic, la cara menos conocida de Norma Jane, que es la persona que le dio vida a Marilyn Monroe, y lo hace a través de la selección de los supuestos episodios más dramáticos de la vida de la actriz durante los años 50 y 60. No soportaría rodar otra escena como Marilyn Monroe. Marilyn no existe. Cuando salgo de mi camerino, soy Norma Jean. Sigo siendo ella, aunque esté rodeada de cámaras. Como Fargo decía en la sinopsis, la película la verdad es que no trata sobre la vida de Marilyn Monroe, sino pues sobre la vida de la persona, la actriz que estaba detrás del personaje, que no es otra que Norma Jane, ¿no? Y bueno, pues la película pues trata quizá de desmitificar, ¿no? el mito, ¿no? Esa figura, esa imagen creada en torno a la actriz, ¿no? Que no deja de ser pues un producto, y a través pues, de ese producto pues se intenta desmitificar al mito y deconstruir la sociedad de la época, que en cierta forma pues bueno, la tenemos retratada en cientos de películas donde ese estilo de vida norteamericano pues es idealizado, ¿no? hasta la saciedad, y es de esa forma o en esa forma, ¿no? de golpear al mito, que es lo que estamos viendo todo el tiempo en la película, donde la cinta pues va descubriendo las mentiras sobre las que pues se ha cimentado, ¿no? Toda esa cultura que ha viajado por todo el mundo en forma de, en muchas ocasiones, pues pura propaganda, ¿no? Llamémoslo marketing o llamémoslo como queramos, pero bueno, es evidente, ¿no? Como esa cultura norteamericana ha viajado de manos de la industria hollywoodiense. Sí, efectivamente, y es que la película yo creo que sigue un poco esa idea de desmitificar a la figura de Marilyn Monroe, y lo hace a través de un biopic que no es un biopic al uso, sino que se basa en un libro publicado por una magnífica escritora que ha sido nominada en múltiples ocasiones al premio Pulitzer, que es Joyce Carol Oates, como decíamos anteriormente. Esta biografía novelada nos describe a una Norma Jane ingenua e infantilizada por un lado, y frágil y vulnerable por otro, y una mujer que básicamente es víctima de la cosificación sexual masculina, y que contrasta mucho con la imagen más mediática que teníamos anteriormente de Marilyn Monroe, que era de una persona fuerte y con una gran capacidad para manipular a los hombres gracias a su salvaje magnetismo. Y quizá la verdad se encuentra a medio camino entre ambas realidades, donde la verdadera mujer no es solamente víctima ni tampoco es solamente verdugo. Exacto, y es que pues bueno, la película simplemente trata de mostrar esa parte más de oscuridad de un personaje que bueno, pues la mercadotecnia hollywoodiense pues se esmeró en crear y proyectar en ella pues un modelo de glamour, de éxito, o incluso pues bueno, podríamos decir que de luz, ¿no? Para que contraste, ¿no? con esa oscuridad que se nos muestra, ¿no? en esta cinta. Yo tengo que reconocer que no sé absolutamente nada del personaje de Marilyn Monroe, y bueno, pues antes de esta película de Netflix pues sabía bien poco, ¿no? acerca de la actriz, ¿no? Y es que es una película pues se acercaba de la oscuridad, y es desde allí, desde esas zonas oscuras, podríamos decir incluso que desde ese penetrante blanco y negro es desde donde nos habla, ¿no? el director Dominik. Y hablando de recursos fílmicos, también destacar que a mí me ha gustado mucho a nivel artístico, y no solamente por el uso de ese blanco y negro que mencionabas antes, que creo que ayuda mucho al espectador a adentrarse en el mundo onírico que a veces nos propone la película, sino también por otro tipo de recursos, como pueden ser los encuadres, que se utilizan muchas veces para ayudar a crear
esa sensación de angustia que en ocasiones es necesaria para meterte en la piel del personaje, y también las diferentes transiciones entre escenas que me han gustado muchísimo, me han parecido muy ingeniosas y yo creo que también ha sido un recurso digno de destacar, ¿no? Sí, desde luego, y es que la cámara y la manera de emplearla sirve como forma de revelar pues todo aquello que sea ficcionado o no, pues contribuye a esa misión de reconocer la dolorosa vida de Norma Jean. Por ejemplo, pues no sé, mucha gente está criticando pues la manera brusca en la que la película pues cambia de escenario, se va a momentos concretos, ¿no?, de la vida de la protagonista, o directamente pues se salta en el tiempo sin avisar de modo alguno, ¿no? Y es que es cierto que son elipsis, que son muy bestias, pero en realidad son necesarias, ¿no?, porque son los distintos recursos que usa Dominic pues para transmitir ese viaje de vida casi lisérgico que tuvo que ser habitar la cabeza de Norma Jean, ¿no? Empezando por sus traumas infantiles hasta sus traumas y abusos en la edad adulta. Supongo que nadie puede esperar, ¿no?, que dentro de una cabeza con toda esa historia encima, además a base de pastillas y alcohol, ¿no?, en esas fases un poco ya más adelantadas en su vida, pues bueno, los acontecimientos pues pudieran suceder de manera lineal o normal dentro de esa cabeza, ¿no? Y es apoyándose en toda esa idea, ¿no?, donde yo creo, ¿no?, que Dominic pues decide emplear todos esos recursos pues para volcar toda esa confusión y ese delirio en ocasiones dentro de la cabeza de la protagonista, ¿no? Para enfatizar en esos aspectos, ¿no? Eso es, y bueno, y de hecho ese estilo, ¿no?, que recuerda mucho a David Lynch, es lo que hace de alguna manera pues sobresalir a Dominic, ¿no?, en la dirección de esta película, ¿no? Pero tenemos que decir, ¿no?, que lo hace con una personalidad propia, más allá de que hayamos visto este tipo de recursos en manos en la dirección de otras películas. Creo que Andrew Dominic pues se apropia de ellos y resuelve la película de una manera pues muy destacable, y creo que pues bueno, hay que destacarlo, siempre pues sin tener, o sea, teniendo en cuenta, ¿no?, pues que no emplea ningún recurso original, no estamos viendo aquí la reinvención del cine ni muchísimo menos, pero lo hace de manera destacable y hay que ponerlo en valor. Uh-huh. Por no hablar de otros aspectos como la fotografía, el maquillaje o el vestuario, ¿no? Sí, que de hecho, bueno, están a un nivel increíble. De hecho, había veces, ¿no?, que estábamos viendo la película y discutíamos, ¿no?, si era pues material original, ¿no?, de alguna grabación de Marilyn o era Ana de Armas embebida, ¿no?, por ese personaje. La verdad es que es alucinante. Sí, y es que si bien la película habla de los distintos abusos a los que fue sometida Norma Jean, abusos tanto físicos como laborales y sexuales, va a ser en estos últimos donde se muestran las imágenes más explícitas. Particularmente hay dos escenas, sin ánimo de hacer ningún spoiler, hay dos escenas que creo que son tremendamente incómodas, o por lo menos a mí como espectadora me han resultado súper incómodas. Una de ellas es la escena a la que se refería antes Wes, que es la escena con Kennedy, que se ha mencionado en múltiples foros y que yo creo que está siendo la más polémica, donde sobre todo las críticas se han centrado en la pertinencia de la duración de esa escena, que es larguísima. Y la segunda escena más controvertida es una escena también de carácter sexual, donde se hace una denuncia explícita de los abusos sexuales que se cometían antes en la industria de cine y que dieron lugar a los movimientos como Me Too, que se iniciaron en Estados Unidos y que han sido secundados a nivel internacional en todas las sociedades patriarcales. Y estas dos escenas yo creo que son las que mejor explican los distintos traumas que sufre Norma en su vida adulta, a las que hay que sumarle los traumas infantiles ocasionados por la enfermedad mental de su madre y el abandono y el rechazo por parte del padre. Y es que Dominic es capaz de llevar a la pantalla ideas, la verdad que sobrecogedoras, ¿no? Como por ejemplo en la parte final con esa escena de la que todo el mundo habla con JFK, donde pues bueno, el director se lleva esa escena y la proyecta en el cine donde Norma Jean solía ver las premiers de su doppelganger, ¿no? Como mostrando a todo el mundo, ¿no?, lo que había detrás de esa vida de glamour y de éxito, ¿no? Una carrera tan exitosa que bueno, pues lamentablemente por detrás tenía un alto precio. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la película a nivel artístico es una delicia
y considero que es una pena que no hayamos podido disfrutar de la película en pantalla grande, como sí que sucedió con el estreno de Roma, de Alfonso Cuarón, que fue la última superproducción de Netflix, ya que bueno, pues es una película que yo creo que bien lo merece. Bueno, por supuesto, como bien decía Wells, Ana de Armas hace una interpretación magistral y por supuesto siempre es un placer ver a Adrian Brody en pantalla. Tienes una debilidad un tanto extraña. Bueno, yo solo añadiría que bueno, pues si queremos darle pues para el pelo a esta película, bueno, más allá también de las polémicas, ¿no?, que ha suscitado, pues si queremos desmerecer el trabajo que ha realizado aquí Dominic, pues tendríamos que comenzar a cuestionar de una vez qué está pasando con la industria en general, con esta escasez de creatividad que llega a los cines, ¿no? Y bueno, pues esto lo podemos ver en la cantidad pues de precuelas, secuelas, sagas, biopics y adaptaciones de todo tipo que bueno, pues sin duda son un síntoma al que prestar más atención y comenzar a cuestionar que si esta adaptación de mi ídola de turno es acertada o no, o si esta última saga de superhéroes pues se acerca más a los cómics o se queda más lejos, ¿no? El cine parece estar muriendo de alguna forma y es por culpa de esta industria, ¿no?, que terminó con la carrera y la vida de una gran actriz como era Norma Jean. Y bueno, pues quizá a lo mejor este es un mensaje así un poco pesimista, ¿no? Pero bueno, yo personalmente espero que pues bueno, que este noble arte pues no corra la misma suerte que esta actriz y bueno, pues yo le pongo un 7 a la película. Es una película oscura, es una película triste y es una película muy cruel. Yo también la recomiendo, de hecho le pongo un 8,5, pero sí que es cierto que bueno, pues es aconsejable estar de un ánimo adecuado para poder verla, ya que, pues como decíamos inicialmente, esta película no es que cuente la vida de Norma James, sino que únicamente cuenta aquellos episodios más traumáticos y más sombríos, ¿no? Entonces, pues tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a una película que es, en líneas generales, muy triste y también es muy larga. Así que hay que tener en cuenta las dos cosas antes de exponerte a ella. Y bueno, pues yo le daría como decía antes, un 8,5 porque me parece una película fantástica. Y como siempre, pues nos encantaría que si vais a ver la película nos hagáis saber vuestras opiniones a través de las distintas plataformas de escucha o las redes sociales como Instagram o Twitter. Y ya solo nos quedaría despedirnos esperando que podáis compartir el siguiente podcast con nosotros. Que así sea, Fargo. Chao.